molestan, de que ya están cabeceándose. Pues bienvenidos al Departamento de Computación de UNESTAD. Ahorita les hablaron de las líneas de generación y aplicación de conocimiento que manejamos en el departamento. Una de ellas es precisamente sistemas de información. ¿Alguien recuerda qué decía esa parte que les mencionó la doctora al referirse a un sistema de información? ¿Alguna idea de qué es un sistema de información? ¿Qué líneas abarcaba? ¿De qué se trataba? Ya sabemos qué es sistema y qué es información, pero más allá de eso, ¿qué podrían decir? ¿Cómo, bro? Ok, tiene que ver con algo de base de datos, pues se mencionaba. ¿Qué más? ¿No? Ya más como software. Minería de datos. Software. Ok, bueno. En general hay varias cosas que entran, de las que ustedes acaban de mencionar, pero siguen siendo muy amplio, ¿no? A la hora de referirse a esta línea en particular de sistemas de información, que es de la cual soy miembro o parte dentro del departamento de computación. Ahorita les voy a dar una breve descripción de la línea y por lo tanto que al final lleguemos a la conclusión otra vez de qué en realidad es entonces o a qué se refiere en manera general un sistema de información, ¿no? Entonces no se pierdan esa pregunta, al final la vamos a contestar en general de qué se trata un sistema de información, ¿no? Si le agregamos basado en internet, bueno, tendríamos otros detallitos a considerar. Mi línea en particular se maneja en estas dos áreas, sistemas distribuidos móviles y ubicuos y la parte de ingeniería de software. Me voy a enfocar un poquito más en la segunda, ¿no? Por la primera pues son protocolos, ¿no? Es decir, en general cuando hablamos de un protocolo es la forma en cómo se comunica un conjunto de equipos, ¿no? O un equipo. Así como nosotros tenemos un lenguaje en particular que es el español, que tiene una gramática, tiene una serie de reglas a seguir y que nos entendemos con base en esas series, en esos lineamientos, pues también las computadoras tienen ese tipo de lineamientos y se permite comunicar entre ellas y eventualmente coordinar y lograr alguna funcionalidad en específico, ¿no? En mi caso, yo hago protocolos, es decir, hago cierto tipo de algoritmos que permiten comunicarse entre un conjunto de computadoras o equipos y que en general están enfocadas a lograr la sincronización de datos heterogéneos, es decir, sincronización de datos multimedia como audio, video. Cuando hablamos también de multimedia está involucrado la parte de texto, imágenes, etc., ¿no? Entonces, ahorita que fue la pandemia, por ejemplo, ¿qué tipo de herramienta usaron para tener sus clases vía remota? Zoom, por ejemplo. Pues ahí todos transmitían audio, video, ¿no? Entonces, cuando ustedes hablan de ese tipo, pues en realidad están hablando de datos heterogéneos, audio, video, texto, etc. Y la parte de sincronización en general consiste en que todos los que están en esa reunión exactamente reciban la misma información en el modo en que fue generada. A pesar de que sufrió retrasos, pérdidas de mensajes en los canales, bueno, aún con todas esas situaciones que son inmersas o inherentes a un canal de comunicación, se debe de lograr esa sincronización. Y la sincronización se refiere, más o menos en términos generales, a que lo que ustedes ven concuerde con lo que ustedes y si alguien escribió con lo que escucharon en ese momento. ¿Sí estamos? Entonces es como si estuviéramos en una narración de un partido de fútbol, ¿no? Que los comentaristas generalmente no están siempre en la ubicación donde está el evento. Entonces están hablando y por un lado está el video y por otro lado está el audio, ¿no? Y de repente ustedes escuchan la palabra gol y en la pantalla no se ve nada, ¿no? Y 2-3 segundos después cruza la escena. Entonces ahí, ¿qué dicen? El narrador es consultó a algún oráculo, ¿qué? ¿No? Como dice para eliminar, no, es que hubo un error de sincronización y entonces apareció algo que en principio tenía que haberse mostrado después de la palabra gol, porque así lo vio el narrador y consecuentemente todos los demás así lo deberíamos haber visto. Entonces para eso hay protocolos que logran hacer eso, que es esa parte, ¿no? La segunda parte, que es donde ya me voy a enfocar, es cuestión de ingeniería de software en dos aspectos muy puntuales.
la parte de sistemas de aprendizaje móviles con citas de contexto y la parte de sistemas de telemonitoreo de salud móvil y ubicua. En general, en la línea que nosotros manejamos, nos enfocamos en este tipo de aspectos como concepción y desarrollo de sistemas enfocados al telemonitoreo de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué es una enfermedad crónica no transmisible? Diabetes, enfermedad renal, ¿no? Y bueno, muchas otras. En general, ustedes pueden ver o concebir de manera global un sistema de telemonitoreo con base en este diagrama. Tenemos usuarios, pacientes por supuesto, médicos del otro lado, y cuando hablamos de un sistema de telemonitoreo se refiere a que hay un sistema, un software que le permite al personal de salud hacer un seguimiento, control y tratamiento del padecimiento, del tratamiento de un paciente, con la particularidad de que se busca que sea a distancia, no necesariamente presencial, por eso la parte de telemonitoreo. ¿Sí estamos? Y hay una infinidad de propuestas y hacia allá va mucho de lo que se está haciendo ahorita en diversas partes del mundo, México también. Y en el caso de este ejemplo que les pongo, es un sistema pensado para hacer un seguimiento, control y tratamiento de personas que tienen enfermedad renal crónica y que están en un tratamiento particular que se llama diálisis peritoneal. ¿Sí? Enfermedad renal crónica quiere decir que los riñones de una persona ya tienen un nivel de funcionamiento muy bajo y por sí solos no pueden filtrar todas las toxinas, etcétera, que naturalmente una persona sana en sus riñones sacan por la orina, ¿no? Por el excremento, etcétera. ¿Sí estamos? Entonces, ¿qué pasa si no se hace esto en el cuerpo humano? Pues la persona se empieza a, por decirlo de algún modo, a intoxicar, ¿no? A padecer ciertas cosas que no deberían estar en una situación normal. Para eso están varios tratamientos, uno de ellos es la diálisis peritoneal. En general la diálisis peritoneal se hace en la casa del paciente, porque debe de ser muy cuidado. Hay quienes hacen 4 veces su tratamiento al día, 5. Está otra que es la máquina cicladora, que la tienen de este lado izquierdo, que se hace una sola vez en la noche. Y el paciente tiene que registrar en un cuaderno de diálisis todos los datos, ¿no? Como que se imaginan que debería de registrar para después llevárselo al médico cuando va a su consulta. Pues de entrada, presión arterial, ¿no? Generalmente, ¿perdón? Ritmo cardíaco, ¿no? Que es parte de cuando mides con un baumanómetro, glucosa, muchos parámetros, ¿no? Y además tienen que hacer una serie de cálculos. En verdad es una cuestión o un padecimiento complicado, difícil de llevar para los pacientes. Generalmente hay un familiar que los ayuda y eventualmente cuando van a su cita con el médico les revisa, ve cómo están y les da retroalimentación, ¿no? Pero eso puede pasar 2 meses, 3 meses, 4 meses en atenderlos. Entonces una manera de disminuir ese tiempo, acercarlo a que el médico pueda orientarlo de manera un poco más inmediata para que no se acerque a una situación de riesgo. A veces por el mismo tratamiento, no a todos les funciona igual, si no hay que ir ajustando, pues tienen que resolver antes de la cita, ¿no? Entonces, en ese contexto, para resolver ese problema, surgen este tipo de sistemas, ¿no? Del lado izquierdo tienen una aplicación móvil que le permite al paciente, entre otras cosas, capturar todos los datos que captura de manera manual y hace los cálculos también de manera automática. De las cosas más relevantes que puede hacer este sistema es que a partir de los datos que captura el paciente con los diversos dispositivos que tiene a la mano, ahí tenemos un baumanómetro, un glucómetro, su máquina cicladora que también da datos, es analizarlos y si ve una situación de riesgo, como una presión arterial muy alta, ¿no? Combinado con una glucosa muy baja o muy alta, pues entonces generar una especie de aviso, que es una alerta en realidad, al médico. Y lo podemos hacer por diferentes mecanismos. Mensaje de texto, un correo, una llamada, etcétera, ¿no? Todo lo que se les pueda ocurrir se puede hacer de ese lado. Entonces el médico pues recibe de su parte, en su aplicación le puede consultar cómo va el paciente reportando sus parámetros biomédicos. Y él le puede decir, pues ¿sabes qué? Necesitamos que te presentes de manera urgente. O necesitamos que ajustes esto cuando haces el tratamiento. Ya no van a hacer una bolsa que les llaman de color verde, roja, es de mayor concentración o menor concentración para limpiar toxinas. Vas a tener que usar 2 rojas en lugar de una verde.
por mencionarles algo. Entonces, ese ajuste se lo regresa y puede ir el paciente y va otra vez metiendo datos y va haciendo esa retroalimentación. Entre otras cosas que se pueden hacer como consultación. Entonces, este sistema en general tiene que hacer varios aspectos, como obtener información de diversas fuentes. A partir del usuario, del paciente, por ejemplo, ¿no? A partir de si tiene un glucómetro que puede conectarse vía Bluetooth al dispositivo, a la aplicación, se lo mide y pasa directo el dato, ¿no? Y pues de la máquina cicladora también. Del lado del médico, pues él puede consultar desde su aplicación, desde su celular, etc. Con esa información pasa a un ente principal, en este caso un servidor o una aplicación web central. Hay que almacenarla, que vamos a obtenerla, hay que almacenarla, hay que modelarla, procesarla y después distribuirla y presentarla de una manera adecuada que sirva para los usuarios involucrados. En este caso para el médico, ¿no? Al médico lo que le importa es ver, bueno, está reteniendo líquidos, cómo va su ultrafiltración, etcétera. Pues bueno, sobre eso se centra la visualización de los datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso en general en un sistema de información se tiene que llevar a cabo: obtener, procesar, modelar, distribuir y presentar la información de tal manera que sea útil para los usuarios involucrados, entre otras cosas, ¿sí? Y por útil podemos decir desde identificar posibles situaciones de riesgo aquí, hasta cómo ver tendencias del paciente, que el médico vea cómo va el paciente, o el mismo paciente que vea cómo él va en ciertos aspectos, ¿no? Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Ok. La otra categoría es concepción y desarrollo de sistemas de aprendizaje móvil. En este caso hablamos, me voy a centrar en una aplicación de aprendizaje móvil adaptativo. Esta en general se define como un recurso educativo digital, que obviamente tiene un objetivo de aprendizaje. Entre sus características más relevantes es que es interactivo, adaptable, reutilizable, soporta diferentes enfoques de aprendizaje y un entorno de aprendizaje móvil, ¿no? Está en el... Cuando hablamos de adaptable, acá quiere decir que esta aplicación, con base en los intereses particulares del estudiante, con base en cómo aprende principalmente el estudiante, va a ir adaptando el contenido, la presentación de la información o la ruta de aprendizaje. Cada uno de ustedes, por ejemplo, aprende de mejor manera haciendo ejercicios, ¿no? Hay otros que no, que necesitan primero entender la teoría y después pasar al ejercicio, ¿no? Hay otros que primero leen la teoría, ven cómo se aplica y empiezan a reflexionar antes de hacerlo ellos mismos, ¿no? Entonces hay diferentes estilos de aprendizaje que cada uno de ustedes tiene. Pueden ser reflexivos, pragmáticos, activos, ¿no? Y nosotros, en general, de acuerdo a diversos estudios, aprendemos de dos maneras principalmente. Si yo les hago un test a todos ustedes, ahorita, de Joni y Alonso, por ejemplo, va a salir que a lo mejor 3/4 de ustedes aprenden de una mejor manera, aprenden usando un enfoque activo y pragmático, ¿no? Entonces, si ustedes aprenden así de mejor manera, ¿qué sería natural pensar en poner en la aplicación? Videos. Algo que vaya relacionado para que ustedes aprovechen eso que tienen naturalmente, ¿no? No obstante, también se debe potenciar los otros estilos, porque en general es un complemento, ¿no? Si bien somos teóricos y finalmente tenemos que llegar a veces a la práctica, ¿no? Entonces hay que potenciar también eso, hay que mejorar. Entonces estas aplicaciones tratan de aprovechar ese tipo de información, ¿no? Si ustedes van en un camión y van en movimiento, pues les va a resultar difícil leer, ¿no? Entonces, ¿qué sería natural que la aplicación les presentara si detecta que van ustedes audio, video, etcétera, ¿no? Entonces, eso es adaptación con base en los intereses, características, contexto del usuario, etcétera. ¿Sí estamos? El del entorno, ¿no? Pero no solo del entorno donde está inmerso el usuario, sino también de las características mismas del usuario, estilos de aprendizaje. Si tuvieran alguna discapacidad física, pues también se podría considerar en esa situación. ¿Sí estamos? Bueno, entonces eso es un aprendizaje, una aplicación educativa móvil adaptativa. Otra vez, perdón, nos enfrentamos a
¿Qué tiene que hacer para lograr todo lo que acabamos de discutir ahorita, esta aplicación? Recopilar información. Muy bien, obtener información de diversas fuentes, ¿no? ¿Qué más tiene que hacer después de que la obtiene? Analizarla, procesarla, ¿perdón? Modelarla, ¿no? Y después, ¿qué tiene que hacer? Distribuirla, presentarla de la mejor manera posible para el estudiante, ¿no? Pensando en este caso en el objetivo de que tiene un aprendizaje per se por lograr. ¿Sí sabes? Entonces, otra vez volvemos a la misma idea, ¿no? Bueno, tanto esta como la anterior hacen en términos generales esto que acabamos de listar, ¿no? Pero hay maneras de hacerlo, hay formas de enfocar o de identificar. A la hora de obtener información, pues no todas las fuentes de información son del mismo tipo, no toda la información viene con la calidad que quisiéramos, a veces no la tenemos, a veces la tenemos que obtener de otro lado, de manera indirecta, etc., ¿no? Entonces hay cuestiones a resolver ahí de cuál sería la mejor manera de obtener información, ¿no? Otra cosa que hay que preguntarnos es de qué manera la podemos modelar, almacenar, para que eso nos facilite una posible detección de alguna situación de riesgo, una posible adaptación del estilo, del curso, del contenido al estudiante, por ejemplo, ¿no? Hacer inferencias en ciertas cosas, y para eso hay diversos enfoques que son mejores que otros, dependiendo del contexto en el que estemos inmersos. Y finalmente distribuirla, ¿no? Para que presente información útil para el usuario. Bueno. Si ustedes se echan un teclazo a Google y buscan sistemas de aprendizaje móviles adaptativos o sistemas de telemonitoreo enfocados a pacientes con enfermedad renal crónica, pues les va a listar un montón, ¿no? Y cada uno genera propuestas, ideas que son en general muy buenas, ¿no? Y hay quienes se enfocan en ver los problemas que son en común, que se tienen a la hora de plantear este tipo de sistemas a distintos niveles, y generan una solución que puede ser tomada como referencia para que si ustedes ponen su empresa o si ustedes tienen un interés en hacer algo, digan, ah, bueno, quiero construir una aplicación educativa de aprendizaje móvil. Este trabajo tiene un marco general que me dice qué debo de considerar, qué aspectos debo de tener, y a partir de ahí yo puedo desarrollar la mía. Si no tuviéramos eso, ¿de qué partimos? Si ustedes quisieran hacer una aplicación educativa móvil, ¿qué tendrían que hacer de cero? Pues cosas de investigación. Hablemos en el contexto de ingeniería de software. ¿Qué tendrían que hacer? Requerimientos, ¿no? Empezar con una ingeniería de requerimientos, ¿no? Después, pues ahí, dependiendo de la metodología que agarren, ¿no? Ágil, tradicional, híbrida, pues ustedes se van a ir por un camino por otro, ¿no? Bueno, permítanme decirles, por experiencia, que todo lo que les enseñan sus maestros en la carrera les va a servir para hacer algo como esto. ¿Estamos? Si todos se están preguntando por qué son los requerimientos funcionales, o qué es un diagrama de clases, ¿no? Etcétera, bueno, eventualmente eso les va a dar ayuda para resolver este tipo de cosas. Y en general son propuestas que tienen como fundamento esos elementos y llegan a esta conclusión estos autores. Lado izquierdo tenemos a Andrea Fresca, de la Universidad Politécnica de Madrid, que ella propone una arquitectura de software que permite ser de referencia para construir sistemas ciberfísicos médicos, que es la siguiente evolución de los sistemas de telemonitoreo. Entonces imagínense que en este punto ella dice, pues vas a tener esta capa, vas a tener que hacer estos servicios, y entre capas estos servicios se van a comunicar de esta forma, etc. Y es lo que presenta ella, después de hacer un análisis verdaderamente exhaustivo, junto con un equipo de qué se necesitaría para llevar a cabo este tipo de sistemas, y que en la práctica, de alguna u otra manera, funcionen bien. Entonces imagínense que en unos años, ustedes van a tener una red de sensores corporal integrada. Y ni siquiera lo van a notar, puede estar en su ropa, en su cinturón, obviamente en el celular, pues ya es como si fueran las llaves, ¿no? Si se nos olvida, pues casi nos morimos, ¿no? Tenemos que regresarnos, ¿no? Entonces imagínense, la ropa va a tener sensores, etc. Y eso les va a estar sensando todo el tiempo. Y va a llegar un momento
es la parte de del TIR de percepción que ella propone. Va a censar, va a modelar, va a procesar y va a tener un ciclo de retroalimentación tanto para el médico como para ustedes, ¿no? Si ustedes son diabéticos y los están censando y le dicen, bueno, tus niveles de azúcar están tendiendo a un punto peligroso. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pues reaccionar, ir al médico, medirse, etcétera, ver qué están haciendo, ¿no? Desde un enfoque preventivo, que es lo que en el IMSS, en todos los institutos de salud pública a nivel mundial, han cambiado ahora a un enfoque preventivo, ¿no? Es decir, que ya no lleguen ustedes a desarrollar un padecimiento de ese tipo, o que lo lleguen a desarrollar ya muy grandes, ¿no? Porque pues a veces cuestiones genéticas, etcétera, hay involucradas ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que es la siguiente evolución, ¿no? Y esta arquitectura de software es una propuesta que nos permite a nosotros, en mi caso o en otros institutos, tomarla como referencia, como base, y desarrollar sistemas, ¿no? Puntuales, enfocados al contexto mexicano, ¿no? Porque no es el mismo el italiano, el francés, el alemán, ¿no? Hay particularidades. Y en México, pues hay sus particularidades finas, ¿no? Entonces también hay, ¿no? Por el otro lado tenemos otra propuesta, ¿no? Una arquitectura de software para objetos de aprendizaje con realidad aumentada. A partir de esa arquitectura se pueden construir este tipo de aplicaciones. Este ya está por ahí en un teléfono, son capturas de teléfono. Y ustedes tienen 4 secciones, ¿no? Lecciones, ejemplos, ejercicios y evaluación. Y está pensada en una materia que es sistemas distribuidos, en un tema que son tiempos y estados globales. Que a mí, porque me gusta mucho, se me hizo interesante, fácil, ¿no? Pero no a todos es así. Entonces a veces resulta complicado porque hay algoritmos inmensos ahí. Entonces una forma de poder ayudar a los estudiantes a que entiendan de mejor manera este tema, pues es utilizando aquí la parte de lecciones, realidad aumentada sobre ciertos ejercicios que les permita ir sobre un target, ¿no? Ustedes ponen el teléfono y ven cómo va funcionando el algoritmo con los procesos, con las máquinas, etc. ¿Sí estamos? Sí. Entonces ustedes ahí van viendo los pasos, como las variables, cómo se van manejando, etc. Y bueno, eventualmente tiene ejercicios, lo dan la retroalimentación, ¿no? Para acá este estudiante pues no le fue tan mal, 83%, ¿no? Y eventualmente va a sacar. Bueno, esa es en general mi línea, lo que hacemos. ¿Preguntas, dudas? ¿Comentarios, sugerencias? ¿Se aceptan críticas constructivas también? ¿No? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? Bueno, conclusión. En general, cuando hablamos de un sistema de información, ¿qué viene involucrado? Pues datos, recopilaciones de datos, información, estudios que se crean a través de lo que estás generando, de lo que vas a generar, para poder llegar a un punto. O sea, un sistema de información involucra obtener información, Procesarla, modelarla, distribuirla y presentarla para que sea útil de alguna manera al usuario.